Bueno, como verán, chicos, esta materia que se llama relación médico-paciente y familia, tenemos que interrogarnos si en el momento que estamos actualmente viviendo, al nivel de todo el trabajo de médicos, es realmente posible como una realidad. Esta realidad de poder entablar una relación adecuada con nuestros pacientes tiene sus fundamentos. Ahora tenemos que ver para esos fundamentos cuáles son las condiciones necesarias para poder adecuarnos al desenvolvimiento de nuestra práctica médica. Por lo cual, el objetivo que nosotros tenemos en esta asignatura es acorde con lo que la facultad quiere formar de ustedes, una forma eminentemente humanística, por lo cual esta materia tiene como objetivo cultivar un etos médico con la complejidad, ya sea personal, social, política y cultural, que tiene que adecuarse al desarrollo tanto de las personas, de los pacientes, del médico y las instituciones en las cuales nosotros vamos a desarrollar nuestras prácticas. Por lo tanto, la otra diapositiva, nosotros hemos tenido que ahora, como les decía, en este contexto de virtualidad, hemos tenido que adaptar un poco el programa a estas tres unidades. En realidad, la materia tiene mayor amplitud, tiene mayores unidades, pero dada la situación por la que estamos atravesando, también esto lo hemos tenido que adaptar. Por lo tanto, esta materia la hemos compaginado en tres unidades. En la primera unidad es como vamos a conocer un poco a qué le llamamos el encuentro clínico con los actores. O sea, ese encuentro clínico que se va a entablar la relación, los actores van a ser el paciente, los médicos, la familia y todos los equipos o el resto de las personas que ahora intervienen ya en esta relación, que ha dejado de ser únicamente el médico con el paciente. La segunda unidad se trata de la finalidad de la práctica médica, como finalidad, casualmente para poder adecuar esta relación, que ha sufrido muchas transformaciones a lo largo de los años, digamos de los siglos. Ya vamos a ir viendo cómo se ha ido dando, de manera que es un proceso dinámico y cada vez esos fines de la práctica médica se van adaptando a los contextos que van sucediendo. La tercera unidad se trata de las mediaciones, todo lo que atraviesa o interviene a esa relación médico desde la tecnología, el avance científico, en donde también van a atravesar la comunicación que tenemos con nuestros pacientes y las emociones. Todo esto se ha tratado, digamos, de adaptar en el tiempo que tenemos para este desarrollo de esta asignatura en tres unidades. Hoy vamos a comenzar con la unidad 1, que la hemos llamado el encuentro clínico y los actores. En realidad tenemos que entender que esa relación médico-paciente es una relación rica, compleja, que se transforma en una relación interpersonal y única. Tiene que ser una relación rica y compleja. ¿Por qué? Porque constantemente va a tener que depender, digamos, de poder transformar en algo adecuado para llegar a un buen curso, para poder manejar el curso de la enfermedad, la eficacia que va a tener en el tratamiento y también valorarla a sí mismo, darle un valor a esa relación, por lo cual la convierte en interpersonal, en un tú, en un yo, en un nosotros, cuando tenemos que hablar con la familia, única, profunda, que va a fundamentar ese vínculo que lo vamos a tratar de establecer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a estar frente a nuestro paciente, vamos a establecer una relación mutua, porque vamos a tratarnos fundamentalmente como dos personas que somos. Por lo tanto, vamos a buscar
como hemos dicho, ese vínculo para encontrar en esas dos totalidades, porque el enfermo que llega a nosotros no es la enfermedad, no es el síntoma. Nosotros tenemos que ver a nuestro enfermo como un todo para poder captar no solamente el signo o el síntoma que trae, poder curar. Tenemos que estar frente a nuestro paciente y verlo no como un objeto de estudio de una enfermedad, contemplarlo o manipularlo terapéuticamente. Nosotros tenemos que tratar de entender a nuestro enfermo como un todo, no solamente ese cuerpo, sino también una persona que está sufriendo, que está encontrando, tiene una carrera moral que a lo mejor le viene atravesando ese sufrimiento o esa enfermedad que lo aqueja en este momento, por lo cual viene hacia nosotros. Entonces, en ese encuentro nosotros tenemos que generar un vínculo y para ese vínculo necesitamos una serie de cualidades, una serie de saberes, una serie de predisposiciones, de emociones y de palabras para poder fundamentarlo de la mejor manera. Seguí, Rodrigo. Por supuesto que esta relación médico-paciente ha ido cambiando a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia, digamos, de la humanidad, porque si nosotros encontramos referencias en los libros o en las historias de la antigua Grecia, vemos que ya desde Hipócrates, con su famoso juramento, ya se hablaba de esta relación que teníamos que tener con el paciente. Ese enfermo que viene a la par del médico ha ido pasando por distintas etapas, ha ido cumpliendo distintos roles. Primero ha sido un paciente, de ahí su nombre, sujeto muy pasivo que estaba dispuesto a aceptar todo lo que su médico le decía. A lo largo del tiempo se ha ido convirtiendo en un agente capaz de poder tomar decisiones. Y por eso es que se ha configurado en hablar que primero hemos tenido una rebelión de ese sujeto paciente hasta llegar a una verdadera rebelión del paciente, que es lo que vamos a ver que pasa en este momento. A su vez, también el médico ha ido cambiando. Antes tenemos la imagen de ese médico sentado al lado de la cama del enfermo, que es la imagen desde la antigüedad. Después ha pasado por la Edad Media a un médico que ejercía dentro de lo que era la medicina monástica en una oscuridad de la Edad Media, pero con los cambios se han ido profesionalizando, han ido apareciendo las universidades en la antigüedad, se ha ido secularizando la medicina hasta llegar a nuestros días con la formación hegemónica que ha dominado digamos, la instrucción de los médicos y también hasta una medicina comunitaria. Todo esto se ha ido pasando a través de los siglos y hemos llegado hasta este momento donde es necesario también volver a revisar esa forma de atender, esa forma de ejercer la práctica. Por eso decimos que estos cambios, esa relación que era una relación vertical, bipolar, desde un lado el paciente, desde el otro lado el médico, se ha transformado en un verdadero equipo, porque ahora se trabaja como un equipo sanitario en realidad. Ya no es solamente el médico con su paciente. Estos cambios históricos, sobre todo tenemos que entenderlos, donde el paciente al principio se lo consideraba que era totalmente desvalido, pasivo, en una situación de infantilización que le generaba esa enfermedad, la cual no le permitía tomar decisiones. Esa era la idea, la incapacidad que tenía para poder actuar, digamos, con lucidez o con prudencia con respecto a la patología que lo aquejaba. Era por eso que confiaba plenamente en el médico, el cual tenía una sabiduría que le confería, digamos, su título, y la rectitud moral que se imaginaba siempre que existía en un médico para elegir lo mejor. Se consideraba en esa actitud paternal
que el médico siempre iba a decidir lo que era mejor para ese paciente. Entonces esa era la concepción del buen enfermo. Era una concepción clásica de un enfermo que era dócil, respetuoso, que respetaba todo lo que su médico le decía. Es por eso que nace y llamamos ese famoso paternalismo que hasta el día de hoy todavía persiste y es lo que se ha tratado en los últimos tiempos de poder convertir en otro tipo de relación. Por lo tanto, en el siglo XX, sobre todo en la primera mitad, estuvo marcado por unos cambios más profundos. Si bien se habían venido generando, hemos dicho, cambios históricos que se han dado desde los cambios sociales hasta los cambios clínicos. Cuando hablamos de cambios, generalmente los cambios ocurren dentro de lo que es un contexto social, un contexto económico, cultural, y el verdadero cambio se inicia en los escenarios de Europa, allá por el tiempo de la Revolución Industrial. Fueron cambios muy lentos, donde fueron también aparejándose a medida que se iban generando situaciones más complicadas y conflictivas, se fueron generando los cambios en esta relación. Y este cambio que hubo fue acompañando a estas otras situaciones, pero en la intimidad de los consultorios. Es por eso que esa medicina del siglo XX es la que está profundamente marcada, donde se introduce en ella ese sujeto humano, ese paciente que venía pidiendo ese reconocimiento, ese paciente que pedía en muchas circunstancias poder participar y que se lo admita como una persona concreta. O sea, los cambios lo iban llevando a que también pida que se cambie en cuanto a su enfermedad, a las consideraciones. Por eso algunos autores hablan que en la medicina del siglo XX, los primeros 50 años, hubo una introducción del sujeto en la medicina. Esta introducción del sujeto estuvo marcada sobre todo por los grandes avances. En la otra diapositiva, Rodrigo, hubo grandes avances, sobre todo a partir de la década del 70, a esa década del 70, donde hubo un cambio a niveles tanto de tipo, digamos, de los estados, se terminaron los estados, aparecen otras formas de gobierno, empezó a introducir el capitalismo en el mundo. Entonces, ese paciente también a su vez iba luchando con esos cambios y se produce lo que se llama la verdadera rebelión de ese sujeto paciente que exigió ser considerado como un sujeto personal, poder ser escuchado como un sujeto lingüístico y también que pueda ser captado en toda su subjetividad, porque es un sujeto biográfico, trae toda una historia aparejada, no tan solo, digamos, su enfermedad. Entonces, esta introducción de todas estas subjetividades, personalidades y biografías del paciente configuró una nueva forma de ejercer la medicina. Esa nueva forma de ejercer la medicina, por supuesto, trajo muchas resistencias y fue la que empezó a luchar con ese paternalismo que veníamos desde la antigüedad. La que sigue. La década del 70, cuando comienzan a haber todos esos cambios en los tratamientos, en las fórmulas farmacéuticas, aparece la complejidad, sobre todo en la parte de diálisis, en los tratamientos de diálisis, aparece el primer trasplante cardíaco, comienza una época revolucionaria. En el año 72, Roberto Bich era un filósofo médico que trabajaba en el Instituto de Ética Kennedy en Estados Unidos y fue el primero de cuestionar todo este paternalismo que venimos hablando, porque era una época para empezar a tomar decisiones y también aparecen conceptos bastante polémicos para ese momento, como era
empezar a tener idea de lo que era la esencial, el cuidado de salud para la vida, las ideas de libertad, cómo se conseguía el logro de buscar la felicidad, y también había una nueva concepción de justicia que después se va a transformar en lo que la búsqueda de esa justicia sanitaria como justicia distributiva. O sea, había concepciones distintas con respecto al hombre, a ese hombre paciente que se había comenzado a introducir en la medicina, en la cual era necesario cuestionar ese paternalismo, porque había que tomar decisiones. Pero aquí era cómo se tomaban las decisiones, quién estaba capacitado para decidir. Entonces, él propone 4 tipos de modelos con respecto a lo que era ese paternalismo médico. ¿Por qué? Porque en ese momento se empieza a considerar que cuidar la salud era un derecho humano. Comienzan a aparecer esa instancia de entender lo que eran los derechos humanos en una revolución que habían empezado a surgir, digamos, desde la antigua Europa. ¿Cuáles son los modelos que propone Beach que van a involucrar este derecho y los temas básicos que hemos visto recién como justicia? Bueno, son para él 4 modelos fundamentales: el sacerdotal, ingenieril, un modelo colegial y un modelo contractural. El modelo sacerdotal era cuestionar un poco a ese médico, padre médico, considerado sacerdote con una palabra suprema, en donde había esa estructura jerárquica que habíamos hablado recién, donde no había una igualdad de conocimientos, sino una asimetría, porque el médico tenía toda la palabra, tenía todo el poder, y únicamente se basaba en darle ese beneficio que él consideraba que era beneficioso para su paciente. El médico tenía una característica en ese momento de ser un médico individualista, que no tenía la capacidad de no querer dañarlo al paciente, pero el paciente tenía una situación, digamos, de responsabilidad nula. No lo podía el médico incorporar en la toma de decisiones. Entonces había una abdicación moral. Como vemos, ese sujeto todavía estaba en su postura de infantil, en su postura de desvalimiento, que no tenía capacidades para poder decidir. En el modelo ingenieril es un modelo sumamente técnico, como decía Beach, que no lo consideraba adecuado porque el médico se limitaba a explicar, ni siquiera explicar, informarle al paciente desde el positivismo que dominaba la ciencia en ese momento, sin involucrarse en sus subjetividades ni en los valores que tenía el paciente. Entonces se convertía en un experto técnico, como que trazaba un dibujo, trazaba un plano, diseñaba un puente. Así, de esa manera podía diseñar el tratamiento de un paciente y directamente no se involucraba para tomar ninguna decisión. O sea que era un modelo frío, un modelo impersonalizado, donde jamás podía establecerse un vínculo, que es lo que se buscaba. El modelo colegial, el modelo del colega, del otro, también para Beach era considerado un modelo un poco utópico. ¿Por qué? Porque a él se le atribuye a este modelo una igualdad que realmente no existía, porque nunca el paciente podía saber con respecto a su enfermedad lo que ese saber médico le iba a dar al médico por su formación. Entonces, había también diferencias, no eran iguales, porque nosotros cuando tenemos pacientes vienen de distintos contextos, tanto culturales, sociales, económicos, con otras perspectivas, con otros, digamos, subjetividades o proyecciones de vida diferentes. Entonces tampoco no podíamos, por más que tengamos un objetivo común en ese momento, que era la enfermedad que se nos presentaba, pero no se podían tomar decisiones iguales, casualmente por estas diferencias. O sea que no era un modelo tampoco adecuado. Para lo cual Beach propone el modelo contractual, que en ese momento era un poco intermedio entre la realidad de justicia que se manejaba en la noción o la terminología en esa década del 70, con
el modelo anterior colegial, o sea, como intermedio entre los dos que se podía, digamos, adaptar, porque ahí se podía compartir responsabilidades. Al compartir responsabilidades podíamos buscar un vínculo con el paciente para poder decidir y ambos, entre los dos, poder tomar, digamos, una resolución respecto al problema. Pero la cuestión de las decisiones seguía siendo un cuestionamiento bastante difícil, sobre todo por la apertura y por todos los nuevos tratamientos que se ponían en juego en ese momento, que tenían lleno de incertidumbres y de conjeturas. O sea, la cuestión de la decisión aquí era lo que ponía en juego estos distintos modelos y también cómo iba a actuar el médico o el paciente. Por lo tanto, en estos modelos, la que sigue, Rodrigo, en estos modelos vemos que se ponía en juego, por un lado, la autoridad, el poder, las relaciones de poder del médico y las relaciones de poder de un paciente. Cuando hablamos en el modelo sacerdotal, en el modelo ingenieril y en el modelo contractual, la actitud, digamos, la autoridad la tenía siempre el médico. Era la palabra que decidía. El poder, si bien el médico en el sacerdotal tenía el amplio poder, en el ingenieril lo tenía el paciente. De acuerdo a lo que había entendido, tenía que decidir. En el modelo de colegas, el poder era más o menos igual entre los dos, y en el contractual había un cierto compañerismo que igual no alcanzaba para el momento. ¿Cuáles eran las relaciones de poder que manejaba el médico? El de dominio, en el sacerdotal, acomodarse a una decisión del paciente en el ingenieril. En el modelo colegial, poder llegar a una negociación, y en el otro era un compañerismo que tampoco no congeniaba con todo lo que había que decidir. La relación que tenía de poder el paciente era un paciente o sumiso o activo para tomar su decisión, podía negociar en un modelo utópico colegiado o también de compañerismo. Como verán, en ese momento, en la década del 72, en esa época que él llama revolucionaria, era muy difícil poder adaptarse y ver cuál era un modelo de relación médico-paciente, digamos, más adecuada a los cambios que se venía teniendo. Entonces, todo esto era motivo de seguir estudiando, de seguir pensando, de seguir analizando cuáles eran las características. Hasta que un año después aparece la carta, la próxima, aparece la Carta de los Derechos de Pacientes, sobre todo por la Asociación Americana de los Hospitales. El año 73 se considera como un año bisagra con respecto a la relación, porque en esa Carta de Derechos ya del paciente empieza a entenderse cuál era el verdadero reconocimiento que se le daba a un paciente, sobre todo en esa persona, a recibir una información completa y relevante, o sea, adecuada a su situación clínica, reconocerle la capacidad que tenía el paciente para decidir, y son de todo en opciones autónomas y libres como un adulto que era. Ante esa necesidad de tomar decisiones, este enfermo que ya venía luchando para que sea reconocido, dejó de ser definitivamente pasivo y marcó un hito en la Carta de Derechos, sobre todo en la transformación, uno de los cambios más grandes que hubo en este tema, porque se empezó a reconocer la verdadera autonomía de los pacientes. Y ahí empezó a cambiar la historia, porque el paciente dejó de ser ese paciente infantil que no podía decidir para transformarse en el agente del cual va a poder decidir con toda su capacidad, en plena conciencia, sobre todo lo que era respecto a su propio cuerpo, en todos los ámbitos. Por lo tanto, ahí es cuando se empieza a ver esta nueva realidad, se empieza a avanzar
hasta que las facultades ahora han propuesto esta introducción casualmente de este tipo de materias para ir hacia una nueva cultura, una nueva formación de médicos que les va a tocar a ustedes. Casualmente, esa nueva cultura médica, si nosotros habíamos visto que desde Hipócrates era el médico que estaba sentado al lado del paciente, también en muchísimos libros de la antigüedad, en muchas historias, ese médico que era ese padre sacerdote, ahora esta medicina que pide al estar al lado del paciente. Pero para eso se necesita una medicina humana, una medicina humanística, que nos está enseñando que ser médico no es solamente colgarte un estetoscopio, hacer una receta, aprobar una serie de asignaturas. En realidad, esta medicina nos va a exigir algo que ya en el siglo XI decía Trudeau a sus pacientes, que era curar a veces, aliviar a menudo y confortar siempre. Vemos que estas tres consignas, que después las vamos a ver en la unidad donde están los fines de la medicina, que casualmente es un objeto de estudio dinámico. ¿Por qué? Porque se está buscando avanzar a eso, que el médico tenga ese ethos, esa nueva forma de desenvolverse su práctica médica en una forma más humana y creando un verdadero vínculo con el paciente. Vamos a ir viendo, esto es un poco un pantallazo de la historia que ha tenido, que por razones de tiempo no la podemos profundizar más, pero más o menos para que puedan tener ustedes esa idea de que no ha sido fácil llegar a esta instancia. Por lo tanto, vamos a ir profundizando en los modelos y nosotros, cada uno, vamos a ir reflexionando día a día qué tipo de médico queremos ser, con toda la libertad que tenemos. Pero nosotros lo que queremos desde la cátedra es dejarles una pequeña semillita para que ustedes vayan construyéndose día a día en las prácticas, sobre todo cuando ahora estamos necesitando cada vez ser más humanos. Así que va a ser hasta la próxima clase. Ahora van a pasar, no sé si habrá algo que aclarar con respecto a los prácticos. Cada uno creo que ya tienen formadas las comisiones, entonces van a pasar con su jefe de trabajos prácticos para hacer el primer trabajo. Y no sé, chicos, ¿hay algo más para aclarar con respecto a los prácticos? Sí, lo que les quería decir que hay algunos chicos que se han inscrito en una comisión en el CIU, pero bueno, figurar en otra comisión por una cuestión de cantidades. Creo que son 6 o 7 chicos nomás, o sea, ¿cómo se va a saber eso? Es cuando ustedes vean en la plataforma en qué comisión lo dejan entrar, en esa comisión en la que están. Pero son 6 o 7 chicos nomás. Las condiciones de la materia lo vamos a dar los profesores, así que no nos quede con preguntas, lo vamos a dar los profesores en la parte práctica. Preguntas teóricas también las vamos a evacuar también un poco en la parte práctica, así no se extienda más la clase de la profe. De todas maneras, vamos a ver si se grabó la clase y la vamos a subir. Sí, todos estamos en el equipo, estamos en condiciones de poderlos ayudar en todas las dudas. Quizás les va a parecer raro muchos temas, por ahí no les van a decir, ¿y esto para qué? No es lo que busco. Pero de a poco van a ir entendiendo cómo todas estas nociones que se les van a ir brindando en estas materias son necesarias para poder ejercer nuestra práctica médica. Así que los dejo hasta la próxima clase. En el práctico puedan evacuar todas las dudas y si no, ustedes saben que siempre estamos dispuestos a ayudar. Así que hasta el próximo